Bólidos verdes. Este es el circuito de Silverstone, cuna del automovilismo deportivo británico y sede del club inglés de pilotos de carreras. Su paddock alberga hoy una concentración de clásicos deportivos ingleses que, como vemos, son mayoritariamente de color verde. Es lo que ellos llaman el British Racing Green. ¿Pero por qué verde? Todo empezó cuando el piloto británico Charles Jarrott observó horrorizado que los organizadores de la carrera París-Berlín de 1901 le habían asignado el número fatal, el 13. Pero a Panhard, el fabricante francés de su coche, se le ocurrió algo para contrarrestar aquel malfario: pintar el vehículo en verde, color de la buena suerte para los franceses. 2 años antes, James Gordon Bennett, un millonario inglés afincado en Estados Unidos y a la sazón propietario del New York Herald, había creado el primer campeonato automovilístico internacional. Se corría por países, cada equipo representaba un país, y tomando como pauta las normas del Automóvil Club de Francia, los organizadores decidieron un día asignar a cada uno su color: azul para Francia, blanco para Alemania, amarillo para Bélgica y rojo para los Estados Unidos. Más tarde los italianos se agenciaron el color rojo y los británicos el verde. Estos colores fueron obligatorios en los coches desde 1902, año en que el trofeo Gordon Bennett fue a parar a manos de un intrépido inglés llamado HSF Edge, al volante de un Napier verde, naturalmente. El verde clásico inglés de carreras, definido como BS 381C en el estándar cromático, se denomina Deep Brunswick Green, Napier Green y, más popularmente, British Racing Green, aunque no fue hasta 1970 que se reconoció como color oficial inglés de competición. Lo han llevado infinidad de coches británicos, pero el primero de todos fue el Napier. Esta preciosidad pertenece hoy al Museo Nacional del Automóvil de Beaulieu. Fue construido expresamente para correr la Copa Gordon Bennett de 1903. Su motor de 4 enormes cilindros cubica en total nada menos que 7,7 litros. Tras permanecer muchos años en Norteamérica, fue adquirido para la colección Bill Horrown, quien finalmente lo vendió al museo. Son curiosos sus mandos y controles, y por supuesto carece de frenos delanteros. Esta es una innovación que llegaría mucho después. Para los ingleses, el nombre del piloto HFS Edge siempre estará asociado al de Napier y al del legendario circuito de Brooklands. Fue en él donde, nada más abrirse, el intrépido Edge intentó batir el récord del mundo. Se dice que el circuito todavía conserva las huellas que dejó allí su Napier. Sunbeam Talbot Darracq es una marca anglo-francesa de importante presencia en los albores del automovilismo deportivo. Estamos viendo el Sunbeam TT de 1914, de 3,3 litros, 6 cilindros y 94 caballos de potencia. Sobre coches como este competían los legendarios Ken Elm, Lee Guinness y Darío Resta en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. René Thomas fue otro piloto asociado a la marca, así como el francés Albert Deveau. En el tercer año de la Primera Guerra Mundial, Sunbeam envió sus coches a América a correr en Indianápolis. Uno de ellos logró una sorprendente cuarta plaza. Después de la contienda llegaron sus mejores años. El nombre Sunbeam se asociaba a grandes premios y era sinónimo de éxito para los pilotos y de prestigio para el público en general. Los verdes Sunbeam de 2 litros, diseñados por el italiano Bertaleone, eran conocidos como Fiats. Con uno de ellos ganó Seagrave en Tours el Gran Premio de Francia de 1923 y en San Sebastián en 1924. Otros famosos pilotos como Sir Malcolm Campbell y Kay Don también compitieron con Sunbeam. Seagrave fue el primer hombre en superar las 200 millas por hora, 320,8 km/h en tierra. Perdió la vida en un intento de superar el récord mundial de velocidad sobre agua en el lago Windermere. De los coches de competición a los deportivos. El primer Bentley se presentó en el Motor Show de 1919. Este es el 4,5 litros con compresor. Aunque Wolf Marnato, presidente de la compañía y excelente piloto, prefería motores atmosféricos de 6,5 litros e incluso mayores, Bentley acabó equipando de compresor al motor de 4,5 litros.
El equipo, mientras fue patrocinado por la honorable Dorothy Paget, nunca triunfó en Le Mans, aunque Sir Henry Birkin tuvo con este Bentley una memorable actuación en el Gran Premio de Pau, batiendo al Bugatti de Entacellín. Aquellos esfuerzos de Bentley fueron ampliamente recompensados por fin con 5 victorias en Le Mans, 1924, 27, 28, 29 y 30, con modelos de 3, 4,5 y 6,5 litros, un récord histórico que ya no se repitió hasta la llegada de Howard. Se llegó a decir que en Le Mans corrían 2 marcas, una Bentley y otra el resto del mundo. Otro histórico que vistió el verde inglés fue el Alta. Geoffrey Taylor, creador de la marca, construyó artesanalmente su primer coche en 1928. El desarrollo del motor de aluminio de 4 cilindros y 1.100 centímetros cúbicos jugó un importante papel posterior, tanto la versión de 2 litros y compresor como la de 2,5 litros atmosférica. Los Alta eran unos coches que siempre destacaron por el desarrollo de sus suspensiones adelantadas a su tiempo. Philip Jucker, Lady Mary Grosvenor y Leslie Blick eran pilotos asiduos de Alta, pero fue George Abacusson quien más satisfacciones dio a la marca con sus varias victorias en las llamadas carreras de voiturettes o coches ligeros de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Este es George Abacusson, al volante de un Alta de la posguerra con motor sobrealimentado de 1,5 litros y suspensiones independientes. Los innovadores diseños de Geoffrey Taylor adquirieron gran importancia a través de los HWM y Connaught, pero la marca desapareció a su muerte. Este es el famoso Relay blanco, antecedente del futuro ERA. La historia deportiva de Relay se desarrolló en los años 30. Freddie Dixon fue un fantástico preparador de estos coches que tuvieron bastante éxito en manos de Hector Dobbs y el propio Dixon. Este coche en cuestión fue entregado a Raymond Mize para correr subidas en cuesta, pero pronto se dieron cuenta de su potencial. English Racing Automobiles ERA fue fundada por Raymond Mize y Peter Burton con el apoyo financiero de Humphrey Cook y chasis diseñado por Ray Railton. Este es el primer ERA con motor Relay modificado de 1,5 litros y compresor Roots, que entregaba 195 caballos y alcanzaba los 220 km/h. Este ERA tipo B negro era la versión de serie y perteneció a Richard Seaman. Competía en las llamadas carreras de voiturettes por todo el continente, muchas de las cuales se celebraban junto a los grandes premios de los años 30. Llevaba una caja de cambios de preselector Wilson de 4 marchas y motores de 1,1, 1,5 o 2 litros en el caso del ERA tipo B. Ambos modelos contaban con suspensiones muy elaboradas, aunque secas. Las bieletas anteriores y posteriores son un diseño de la posguerra para que el coche pudiera circular por carretera. El compresor del tipo B tenía mayor presión de soplado que el de tipo A. El famoso príncipe Billabongs de Tailandia tuvo 3 ERA. 2 de ellos, llamados Rómulo y Remo, eran serie B modificados. Con ello se convirtió en el mejor piloto de antes de la guerra. Posteriores mejoras en el chasis dieron lugar al tipo C y el D. Solo se construyó un tipo D, que vemos en este curioso plano subjetivo pilotado por Raymond Mize en Chelsea Walsh, la famosa subida en cuesta que inspiró el proyecto. Sin dejar de lado otras actividades, Mize continuó corriendo subidas en cuesta hasta 1950 toda su vida y ganó el campeonato británico de la especialidad. Aquí están los ERA tipo C, también llamado Vera, en honor al príncipe, y el tipo D en Donington Park. Se construyeron 2 tipos C, uno para Lord Howe con chasis nuevo y otro para el príncipe Vira, que lo estrelló corriendo en Reims. El coche fue luego reconstruido sobre un chasis tipo B. El coche de Lord Howe fue restaurado en la forma original, así que a excepción de uno, todos los ERA originales perduran hoy día.
Aquí vemos a Raymond Mize compitiendo en Donington como privado en plena persecución de Redgate. Tuvo que dejar el equipo oficial por sus diferencias con Humphrey Hook respecto al desarrollo del nuevo ERA tipo E. La mayor diferencia entre los tipos B, C y D era el compresor Zoller, que incrementaba enormemente la potencia al motor de origen Riley. Sobre el bloque de 2 litros con el compresor daba nada menos que 340 caballos y 250 sobre el de 1,5 litros. Aquí está Mize al final de la carrera de Donington y este es el coche de la discordia, el ERA tipo E, motor de 260 caballos con compresor Zoller, eje trasero tipo de Dion, suspensión delantera independiente y frenos hidráulicos. El Maserati, el gran enemigo del ERA. Mize siempre quiso construir su propio coche de gran premio, pero nunca logró el dinero suficiente. Estamos en Albi. Aquí, con Arthur Dobson a los mandos, el ERA se estaba comportando bien hasta que, tras una colisión con las balas de paja, tuvo que retirarse con preocupantes ruidos en el motor. Fue el inevitable príncipe Billabongs quien salvó el honor de ERA sobre su tipo B Rómulo, pese a que solo hacía una semana que se había estrellado con el tipo C en Reims. Aunque después de la guerra Leslie Johnson se hizo cargo de ERA y construyó otro tipo E, el ERA más emblemático de los 40 y principio de los 50 fue sin duda el B. El número 7 es Bob Gerard en Silverstone, con el último ERA tipo B construido, el R14B. Este voluntarioso piloto, apodado cariñosamente Mr. Bob, llegó a tener un equipo conjuntado y corrió con desigual fortuna bastantes grandes premios. Esta vez, como muchas otras, no pudo con los Maserati. Vemos a Mr. Bob felicitado por su mujer Joan tras un excelente segundo puesto en Silverstone. ERA también dominaba las subidas en cuesta. Hoy día aún compiten en la categoría de clásicos. Este es el R4D, que perteneció a Mize en plena subida a Shisley Walsh. Anthony Myman intentaba un peculiar récord con él, y lo logró. Hizo esta ascensión en menos tiempo que el propio Mize cuando el coche era nuevo. Leslie Johnson tenía planes muy diferentes para ERA. Aquí vemos a Stirling Moss a la izquierda con Raymond Baxter a la derecha. Y este es el ERA tipo G de motor Bristol derivado del BMW. Caja de 4 velocidades, eje trasero, suspensión independiente delantera y un enorme potencial. La enfermedad de Johnson motivó la venta del proyecto a Bristol, donde llegó a ser la base del Bristol 405S, ganador de Le Mans en su categoría en varias ocasiones. BRM es fruto de la colaboración entre Raymond Mize y Peter Burton y su mutuo deseo de construir un gran coche británico de gran premio. Nació a partir de la Automobile Development Ltd, fundada por Mize y Burton con capital de la Fundación Británica para la Investigación del Automovilismo de Competición. Su primer coche, el tipo 15, debió haber competido en 1949, pero no se pudo terminar hasta diciembre de ese año. Rolls-Royce construía los compresores centrífugos de 2 etapas que alimentaban el ambicioso motor de 1,5 litros, 16 cilindros en V a 135 grados y caja de 5 marchas. Lo que estamos viendo es el Gran Premio de Inglaterra de 1951. Para muchos, BRM era producto del esfuerzo nacional británico, pero aunque tenía el respaldo de toda su industria, en la práctica era como una olla en la que muchos cocineros añadían ingredientes sin que ninguno se responsabilizara finalmente de la receta. El BRM tenía un potencial obvio, pero el proyecto anduvo siempre escaso de fondos y con tantas fábricas involucradas era difícil alcanzar un acuerdo. En Silverstone, Peter Walker y Reg Parnell consiguieron la 5ª y 7ª plaza respectivamente, pese a múltiples problemas con la temperatura del motor. Fue el único éxito significativo del coche de 1,5 litros en los grandes premios.
Sir Alfred Owen acabó comprando BRM a los liquidadores y nombró a Tony Rudd responsable de la construcción del Mark II, con la idea de hacer un coche de gran premio competitivo. Era un diseño provisional para utilizar el motor V16 en las carreras de fórmula libre, mientras BRM preparaba un coche para la nueva fórmula de 2,5 litros. El hecho de que BRM no participara en la fórmula de 1,5 litros provocó su desaparición. En 1953, los grandes premios adoptaron las normas de la Fórmula 2. En 1954 llegarían los monoplazas de 2,5 litros atmosféricos y, como siempre, en BRM no estaban preparados. Ken Wharton saluda a Sir Alfred Owen en la parrilla de una carrera de fórmula libre en Goodwood. Entre otros pilotos, allí estaban Juan Manuel Fangio, el entonces campeón mundial, y Froilán González. En esta carrera el BRM se batía con su máximo oponente, el Thingwall Special, en realidad un ligerísimo Ferrari de 4,5 litros pilotado por Mike Hawthorne. Eran los inicios del equipo Vanwall después de que Tony Vanderbilt dejara BRM. Fangio incluso hizo un trompo en su intento por alcanzar a Hawthorne, provocando la salida de pista del Con-Out de Tony Rold. BRM se quedó sin carreras internacionales y el V16 de 1,5 litros solo podía correr una vez al año en Albi. Era la única oportunidad de mostrar su potencial. Por aquel entonces, BRM había comprado un Maserati 250F antes de construir su P25 de 4 cilindros y 2,5 litros, pilotado aquí por Mike Hawthorne y Tony Brooks. Casi todos los pilotos importantes de la época que pilotaron los BRM hoy día lo recuerdan sin mucho afecto, como Roy Salvadori. El BRM no era un mal coche, pero tenía bastantes defectos. Aparte de otros problemas, tenía fallos crónicos de frenos. En este aspecto, era el coche más problemático de todos. Nunca sabía si el coche frenaría lo suficiente en la siguiente curva. Desde un principio tuve problemas con el coche. Realmente no había nada que me gustara del BRM. Aquí vemos a Brooks antes de la salida de las 200 millas de Aintree, tras su incorporación al equipo en 1956. El coche debutó el año anterior con Peter Collins en Oulton Park y se esperaba mucho de él. Pero el coche no era fiable y los problemas de frenos enturbiaron su primer año en competición. Brooks acabó casi sin frenos después de que Hawthorne se retirase por el mismo problema. La semana anterior, un fallo similar casi había provocado la muerte de Hawthorne en un espectacular accidente en Woodwood. El BRM parecía empecinado en malograr cualquier intento de solucionar sus defectos. Esta fue una de las pocas carreras que consiguió terminar en los primeros años de desarrollo. En esta época los motores usaban alcohol como base para su combustible, y aquel enorme motor de 2 válvulas siempre sufría problemas de llenado de los cilindros y de resistencia de las propias válvulas. En esta ocasión, Hawthorne intenta alcanzar a Stirling Moss en su Maserati privado. Mientras, Brooks consigue llegar en segunda posición. Estas carreras eran importantes, pero no puntuaban para el campeonato del mundo. En esta época se celebraban numerosas carreras no puntuables anteriores a la llegada de los grandes premios. En 1959 la situación era diferente. Con menos potencia y con gasolina ordinaria, el BRM era mucho más competitivo, coincidiendo con la dirección técnica a cargo de Tony Rudd y el paso de Mais y Betten a un segundo plano. Aquí el piloto sueco Joe Bonnier conseguía la primera victoria de BRM en un gran premio, la única de un BRM con motor frontal. Este es el P25 en su versión definitiva, uno de los Fórmula 1 de motor frontal más estables de la época. La revolución de los motores traseros ya estaba en marcha y Cooper ganaría el campeonato del mundo en 1959 con Jack Brabham. BRM empezó a pensar en un motor trasero como todos los demás equipos.
Ello supuso cierta recompensa al trabajo bien hecho, pues al año siguiente faltó poco para ganar el Gran Premio de Inglaterra. En 1962 llegó la hora de BRM con el V8 atmosférico de 1,5 litros. Con Graham Hill, procedente de Lotus, como primer piloto del equipo y bajo la dirección de Tony Rudd, el nuevo BRM V8 era un coche a tener en cuenta. En Zandvoort demostró su potencial consiguiendo la victoria. Alfred Owen dijo: «Si no obtienen éxito en 1962, retiraré mi apoyo». Rudd preguntó: «¿Qué clase de éxito?». Y Owen respondió: «Ganar una carrera». Ganaron más de una carrera, ganaron el campeonato del mundo. Aunque BRM continuó en la Fórmula 3 litros, no volvieron a conseguir ese éxito, pero dieron origen a la Fórmula 1 británica. John Heath y George Abacussus dirigieron HMW, Hersham Walton Motors. Y en los años 40 y 50 dieron la oportunidad de correr a jóvenes pilotos británicos como Stirling Moss, Peter Collins y Lance McLean. Con este coche con un motor Alta obtuvieron varias victorias en Fórmula 2 y se sentaron las bases para futuros éxitos. El Connaught, patrocinado por los contratistas Rodney Clark y Kenneth McAlpin, demostró el desarrollo del automovilismo deportivo británico con la Serie A, uno de los primeros coches británicos con inyección. Con este coche, Roy Salvadori se hizo famoso en las carreras de Fórmula 2 de principios de los 50, especialmente en los circuitos británicos. Pero fue el Connaught Serie B el que dio la victoria a Tony Brooks en el Gran Premio de Siracusa, la primera victoria de los bólidos verdes con un piloto y un coche británico, desde Seagrave en San Sebastián. El Connaught tenía un potencial enorme, pero se vio frenado por problemas financieros. Sin embargo, impulsó la carrera de Stuart Louis Evans. Roy Salvadori lo recuerda con afecto. Recuerdo que era un coche subvirador. También era necesario vigilar el cuentarevoluciones. El máximo estaba en 6000. Y por encima podías tener problemas. Desde luego era un buen coche para su época. ¿El preselector de cambio daba problemas o resultaba útil en esa época? No me gustaba del todo, pero el coche lo incorporaba y tuve que adaptarme a la caja de cambios con preselector. El Connaught Serie B apareció por primera vez a finales de 1954 con una carrocería aerodinámica. Aquí aparecen unas pruebas realizadas en el invierno de 1955, con Kenneth McAlpin, antes de su primera carrera en Goodwood, donde fue pilotado por Tony Rold. Originalmente montaba un motor Alta de 2,5 litros e inyección SU, que posteriormente se sustituyó por carburadores Weber. Desarrollaba 240 caballos aproximadamente. Uno de los mayores problemas de Connaught fue siempre la financiación del equipo. Más tarde acabarían siendo absorbidos por Maserati como equipo de fábrica y vendiendo los coches a particulares. Aquí aparece Tony Rold en uno de los coches oficiales con carrocería aerodinámica. Su intención era pilotar el coche de Rob Walker, pero tras el desastre de 1955 en Le Mans, se retiró y fue sustituido por Reg Parnell. Al principio, el Connaught de Fórmula 1 cosechó algunos éxitos, principalmente con Reg Parnell a los mandos, otro piloto que estaba al final de su vida deportiva, y con Peter Walker, posiblemente uno de los pilotos de Gran Premio más injustamente olvidado. La carrera de Walker también tuvo un prematuro final, pero en ese momento Brooks asumió el liderato y el buen resultado de Siracusa supuso una nueva motivación para la marca. En 1956, Stirling Moss probó el coche antes de firmar con Maserati. Jack Fairman, quien a principios de año dio al coche su primer éxito con una meritoria tercera plaza en el Trofeo Internacional, seguido de un cuarto puesto en el Gran Premio. Otros pilotos obtuvieron éxitos con el Connaught. Archie Scott Brown corrió con él solo en carreras británicas. No podía participar en pruebas internacionales debido al defecto que sufría en un brazo. Desmond Titterington y Ron Flockhart también realizaron magníficas actuaciones en una larga y brillante carrera como pilotos de Gran Premio y de categoría Sport.
Este es el Gran Premio Británico en Aintree de 1955, con los Connaught en un lugar destacado entre los coches británicos. En esta carrera, los Mercedes acabaron primero, segundo, tercero y cuarto, con Stirling Moss en el coche con carrocería aerodinámica. La versión de carrocería normal, llamado posteriormente Siracusa, debutaba con Rolt y Peter Walker. McAlpine pilotando su coche, la parrilla de salida del Gran Premio de Inglaterra de 1956 en Silverstone. Archie Scott Brown conseguía al final la cuarta plaza. Aquí aparece Fangio vencedor con Lancia Ferrari. Y este es el Connaught de Ron Flockhart en el Gran Premio de Italia en Monza. Fue el último coche de Gran Premio en utilizar el preselector de cambio Wilson. Por aquel entonces todos los coches pasaron a usar carburadores. La caja de cambio se calentaba elevando el coche sobre gatos y haciendo girar las ruedas en el aire. Los preselectores funcionaban de forma muy similar a las cajas de cambios de Gran Premio modernas, ya que el piloto seleccionaba la marcha y a continuación apretaba el embrague para cambiar. La carrera de Monza fue tremendamente dura, tanto para los pilotos como para la mecánica. Flockhart acabaría en tercera posición y Fairman alcanzaría la quinta plaza en una carrera en la que se retiraron casi todos los Ferrari, el famoso incidente en el que Collins ayudó a Fangio a ganar el campeonato del mundo. Aquí aparece un satisfecho Jack Fairman al final de la carrera y Ron Flockhart igualmente feliz, pero que refleja en su rostro la tensión acumulada durante la carrera, lo que no le impide firmar un autógrafo. La última carrera del Connaught como equipo oficial fue con el tubo de pasta de dientes en el Gran Premio de Mónaco de 1957. La actuación de Stuart Louis Evans se vio recompensada con un puesto en Vanwall. El problema de los Connaught era el dinero. Si hubieran tenido fondos para el coche y desarrollar el chasis tubular con motor trasero y el V8 de 2,5 litros creado por Coventry Climax, habrían podido vencer al Vanwall. Al terminar la temporada se vendieron los coches. Los oficiales a Bernie Eccleston, que ahora participan en carreras de clásicos. Cuando Connaught quebró, Stuart Louis Evans se marchó a Vanwall, donde todo funcionaba mejor, como nos cuenta Stirling Moss. El Vanwall era un paso de gigante para los pilotos. Podían tener un coche inglés capaz de obtener buenos resultados y de hecho ganó un campeonato del mundo. Pero no era un coche fácil de pilotar. Tony Vanderbilt era un hombre de gran carácter. Construyó este coche y contaba con un buen equipo. Tenía a Frank Costin e incorporó al coche una nueva parte trasera. La caja de cambios era malísima. El coche no era fácil de pilotar, pero era rápido y, por supuesto, ganador. Stirling Moss se reencontró en Silverstone con el Vanwall, un coche con el que ganó una sola vez en este circuito. Los orígenes de Vanwall se remontan a BRM y al interés de Tony Vanderbilt por aquel proyecto. Las cosas no salían como Vanderbilt quería y abandonó el equipo para montar el suyo. Compró varios Ferrari, culminando en un modelo de 4,5 litros que modificó profundamente y confió a pilotos como Hawthorne y Peter Collins, que aparece aquí en Aintree en 1954 en la primera competición que se celebró en este circuito. Vanderbilt compró varios Ferrari porque quería ver cómo estaban fabricados y a cambio le suministraba cojinetes, lo que resultó de mutua utilidad. El coche corrió por primera vez con Alan Brown a los mandos, luego Collins y Hawthorne. Técnicamente el Vanwall era interesante por su motor basado en 4 monocilíndricos Norton con un cárter común. Vanderbilt aprovechó su relación con Joe Cray y Norton para construir este motor. Se dice que el cárter derivaba de un bloque Rolls-Royce para aplicaciones militares. De cualquier modo, inicialmente hubo problemas con la inyección que no se resolvieron hasta mediados de 1957. El misterioso problema se solucionó simplemente utilizando conductos flexibles. El coche corrió hasta 1957 con un combustible especial, con el que daba más de 280 caballos. Posteriormente se redujo su potencia debido al uso obligatorio de gasolina.
Aquí aparece Collins en el Gran Premio de Inglaterra de 1954. Sus excelentes resultados en carreras no puntuables para el Mundial animaron a Vanderbilt a crear un equipo oficial en 1955 con Mike Hawthorn y Peter Collins. El chasis estaba construido por Cooper con modificaciones introducidas por Vanderbilt. Durante la temporada no le sonrió la suerte y Hawthorn abandonó el equipo, pero llegó el brillante francoamericano Harry Schell. En 1956, Schell formó equipo con Stirling Moss para una sola carrera, el Trofeo Internacional, y fue aquí donde se vislumbró por primera vez la posibilidad de que un británico venciera un gran premio. Moss alcanzó y superó rápidamente al Ferrari, situándose en cabeza. Mantendría el liderato hasta la meta. Esta victoria fue un punto de inflexión para Moss, para Colin Chapman, que había desarrollado la suspensión, y para Harry Schell, que durante la temporada dejó asombrados a todos sus oponentes. En 1957, el equipo estaba compuesto por Moss, Brooks y más tarde Lewis Evans. En la salida, Moss se situó en cabeza por delante de los otros dos pilotos británicos. Posteriormente sufrió problemas de frenos que le dejaron fuera de carrera, al igual que a Hawthorn y Collins. Brooks acabaría segundo tras Fangio, pero esto no era suficiente para Tony Vanderbilt y tampoco para Stirling Moss, que parecía muy contrariado por los resultados. Una enfermedad de Moss y el accidente de Brooks dejaron al equipo muy mermado hasta el Gran Premio de Inglaterra disputado en Aintree. Lejos de su mejor forma, Tony Brooks ocupó una plaza en el equipo junto al recién llegado Stuart Lewis Evans. Moss salió en cabeza con un Brooks muy mermado de facultades, aguantando en la cuarta posición. Después de 18 vueltas, el Vanwall de cabeza comenzó a tener problemas. Brooks entró en boxes y fue sustituido por Moss, y comenzó una persecución memorable, como solo Stirling Moss sabía hacer. Pilotando el Vanwall al límite, fue reduciendo las diferencias respecto al Maserati de Vira, que iba en cabeza, y a Hawthorn, que iba en segunda posición. Cuando el Maserati rompió el motor y Hawthorn no pudo evitar los restos del Maserati, Moss le adelantó y llegó primero a la meta. En el Gran Premio de Italia, partían 3 Vanwall desde primera línea de parrilla, y en las primeras vueltas solo Fangio fue capaz de oponerles resistencia. Pronto se puso de manifiesto el dominio de los Vanwall. Aunque los otros dos pilotos se retiraron, Moss consiguió la victoria en el Gran Premio de Italia. Moss estaba en su mejor momento, con serias aspiraciones al título mundial de 1958, especialmente debido a que Fangio estaba a punto de retirarse. Pero la temporada 58 todavía guardaba algunas sorpresas. Se cambió el carburante y ahora los coches debían utilizar gasolina ordinaria, por lo que se produjo una disminución de potencia respecto a años anteriores. En Mónaco, a pesar de que Moss era uno de los favoritos y partía en cabeza, el coche resultó poco fiable. Hawthorn y Collins eran los hombres a batir, pero sorprendentemente no venció un Vanwall o un Ferrari, sino el Cooper de Maurice Trintignant. Fue la segunda victoria de un coche con motor trasero, después de la de Moss en Argentina. En el Gran Premio de Bélgica, celebrado en Spa, Moss cometió un error poco habitual en él y rompió la caja de cambios. Se retiró en las primeras vueltas de la carrera. Era la oportunidad de Tony Brooks. A menudo Brooks rendía mejor cuando Moss no estaba en pista y Spa no fue una excepción. Aguantó el acoso de Hawthorn y el resto de rivales, alzándose con la victoria en el Gran Premio de Bélgica. Roy Salvadori pilotó un Vanwall. Veamos cuáles fueron sus impresiones. El Vanwall tampoco era un coche fácil de conducir. Tenía mucha potencia y podías adelantar a todos en las rectas. Pero no era tan fácil de pilotar como el Cooper, que a pesar de ser bastante menos potente, al menos en las carreras largas, podía pilotarse al límite y por eso tenía cierta ventaja sobre el Vanwall. La falta de fiabilidad mecánica de Moss le hizo perder el título mundial de pilotos frente al Ferrari de Hawthorn. Aquí aparece en Silverstone terminando segundo por detrás de Peter Collins en su última carrera.
Sin embargo, el título mundial de constructores fue para Vanderbilt y su equipo Vanwall. Consiguió batir a los malditos coches rojos, como él los llamaba, pero a un precio muy alto: la muerte de Stuart Louis Evans y su propia salud. Pero ya 8 años antes de la aparición de Vanwall, John y Charles Cooper habían iniciado el camino hacia la victoria con sus bólidos verdes. El 500 era el camino lógico porque en realidad era una motocicleta de 4 ruedas y había una fórmula específica para ese tipo de coches destinada a pilotos noveles. El siguiente paso fue montar un motor de 1100 centímetros cúbicos que le dio mucha más potencia, convirtiéndose en un gran coche para subidas en cuesta. Por aquel entonces, habíamos construido unos cuantos coches de motor delantero con la misma suspensión de trapecios y ballestas y algunos prototipos con motor MG y Vauxhall. El motor Bristol era el indicado para correr. Era un motor tan largo que solo cabía en el frontal del coche, así que construimos un coche con motor delantero. Entonces llegó Mike Hawthorne y lo hizo ganar. Fue gracias a él. Hubo otros, además de Hawthorne, que colaboraron en el éxito de Cooper. Desde el constructor de coches de competición capaz de construir un Sport de 500 hasta un coche de gran premio competitivo, pasando por un Fórmula 2. Roy Salvadori comenzó a correr para Cooper a finales de 1955. Aportó la visión de empresa que faltaba y poco después contrataron a un hombre como conductor de camión, un tal Jack Brabham. La influencia de Sir Jack Brabham en Cooper fue importantísima durante los gloriosos años 1959 y 1960, llenos de éxitos. Obtuvieron su primer punto en el Campeonato del Mundo en 1957. Este es el Cooper bajo, en realidad diseñado por Jack Brabham. Fue el coche de más éxito y consiguió su segundo Campeonato del Mundo. Volviendo en avión desde Argentina, John y yo nos sentamos juntos, sacamos papel y lápiz y diseñamos todos los cambios que debíamos hacer en el coche. Fue entonces cuando introdujimos la suspensión de 4 muelles helicoidales. El coche era mucho más bajo y aerodinámico. Creo que el mejor coche que tuvimos. En 1960, Brabham y Cooper consiguieron otro título mundial que se recordaría durante mucho tiempo. En el Gran Premio de Inglaterra, en Silverstone, por poco les vence Graham Hill en el BRM de motor trasero. Pero pocos sabían el empeño que podía poner Brabham si se lo proponía, algo que ni él mismo reconoce. Su influencia en Cooper fue importantísima. Ganaron en Inglaterra y consiguieron el título cómodamente. En esta época, Cooper consiguió victorias en Fórmula 2 y en categoría Sport. En 1959 contrataron a un joven neozelandés, Bruce McLaren, que les daría la única victoria en un gran premio de la Fórmula 1,5 litros. Brabham abandonó Cooper para fabricar coches bajo su propio nombre. Pero Cooper ya había iniciado la revolución. En adelante, todos los fabricantes les imitaron con monoplazas de motor trasero. Su relación con BMC, British Motor Corporation, fue otra innovación para un fabricante de coches de competición, y se debió a Roy Salvadori. A la muerte de Charles Cooper, la presión fue excesiva para John. Habían ganado 2 campeonatos del mundo. Habían dominado la Fórmula 3 y la Fórmula 2, y en la categoría Sport tenían el contrato con BMC, la primera colaboración de un constructor de coches de competición con uno de los grandes fabricantes de motores. John Cooper decidió vender la empresa y con la ayuda de Roy Salvadori, Cooper entró en una nueva era, con el Cooper de motor Maserati y con Jochen Rindt como piloto número 1. El motor Maserati dio problemas y hubo que elegir entre Ford y BRM. Se eligió BRM. Salvadori dejó el equipo y Cooper abandonó los grandes premios a finales de 1968.
John y Charles Cooper demostraron lo que podía conseguir un constructor de coches de competición especializado. Se adelantaron a su tiempo. Colin Chapman recogería el testigo con Lotus. Chapman había estudiado ingeniería en la Universidad de Londres. Aprendió a volar con la RAF en el escuadrón universitario, pero decidió abandonar su carrera como aviador y trabajar como ingeniero. Parte de sus ideas constructivas se reflejaron en los Lotus. Desde los humildes comienzos en la década de los 60, Chapman aportaría al diseño de coches de competición algo que no se había visto hasta entonces: los últimos avances industriales y técnicos. Su colaboración con Ford en 1967 en el DFV fue el resultado de años de duro trabajo. Chapman fue diseñador, consultor y piloto en la década de 1950 y colaboró con BRM y Bagwell. Su primer coche de gran premio fue el ligero Lotus 12 con motor Coventry Climax, con la famosa suspensión de tirantes Chapman. En esa época, Chapman construía coches con motor delantero subviradores, pero que eran más pequeños y ligeros que ningún otro. Sus pilotos, Graham Hill y Cliff Allison, obtuvieron algunos éxitos, pero tenían problemas de fiabilidad, algo que no cambió hasta que debutó Ines Ireland en el Lotus 18 en el Gran Premio de Argentina en 1960. Si elegías el Lotus y lo pilotabas correctamente, daba muchas satisfacciones. Pero no daba la sensación de control que se tenía en un Cooper. Pero Chapman contaba con otra ventaja. Había desarrollado una estrecha relación con Jim Clark, alguien que podía hacer con el coche exactamente lo que Chapman quería. En Zandvoort, en 1962, Jimmy tenía el Lotus 25 monocasco, un coche precioso, y en esa época, Climax comenzaba a afianzarse con los motores V8. Jimmy, con el Lotus 25 monocasco, que era mucho más rígido que mi Lotus 24 de chasis tubular, tenía por fuerza que ser mejor. El acuerdo entre Ford y Chapman dio lugar a un nuevo concepto: la utilización del motor como parte estructural del coche. Contaba con el mejor equipo de pilotos de la época, Graham Hill y Jim Clark. Hill había dejado BRM para regresar al equipo Lotus. 1967 debía haber sido su año en el Campeonato del Mundo. No lo fue debido a la falta de fiabilidad de los coches, pero Clark obtuvo varias victorias. La más famosa fue la de Zandvoort en el debut del motor DFV. No era un coche fácil de pilotar. Tenía una banda de potencia muy estrecha que podía coger desconcentrado al piloto. El motor sería la base de muchos coches vencedores en grandes premios en los años siguientes. Lotus iniciaría otra revolución cuando el Lotus del equipo Gold Leaf obtuvo la pole position en la parrilla de salida. Más vale tarde que nunca. Al Aston Martin DBR4 no le faltaban méritos, pero llegó 2 años tarde a los circuitos. El coche se desarrolló inicialmente en 1957 y debutó en el trofeo Daily Express de 1959 en Silverstone con Roy Salvadori y Carroll Shelby a los mandos. Sus rivales eran el Ferrari de Tony Brooks y el Cooper de Jack Brabham. Creo que era muy superior a cualquier otro Fórmula 1 de la época. No tenía mucha potencia, le faltaban bajos y no era demasiado fiable, pero el chasis probablemente era el mejor de los Fórmula 1 de motor delantero. En Silverstone parecía que cambiarían las tornas, pero no fue así. John Wyer, Sir David Brown y George Abacussus estaban entre el público. Brabham fue el primero en llegar a la meta, seguido a poca distancia por Salvadori.
John Cooper felicita a Rick Parnell y hasta Brabham parece satisfecho de que su viejo rival esté de nuevo en la brecha. Pero el equipo sabía que las cosas distaban mucho de ir bien. Tuvieron problemas en Mónaco y en Zandvoort, y el coche de Shelby se rompió en las últimas vueltas en Silverstone. Después de los fracasos anteriores, los Aston regresaron en el Gran Premio de Inglaterra en Aintree. En el desfile inaugural, el equipo estaba muy satisfecho porque Salvadori había situado el coche en primera línea de parrilla y Shelby no estaba mucho más atrás. Los coches se llenaron de combustible al máximo en boxes antes de la carrera, lo que fue un error poco habitual de Rick Parnell, al que vemos aquí hablando con sus pilotos antes de la salida. Al terminar la primera vuelta, el combustible se estaba derramando por la parte posterior y en la segunda vuelta, los dos Aston entraron en boxes para solucionarlo. Se comprobó que el depósito estaba perfectamente, simplemente se había llenado demasiado y regresaron a la carrera. Roy Salvadori terminó en los puntos. A lo largo del año puntuaron una o dos veces, pero la temporada de 1960 fue de mal en peor. A pesar de que Aston ganó el Campeonato del Mundo de Fabricantes Sport, en grandes premios no conseguirían ningún éxito. Estos bellos coches estaban obsoletos antes de pisar los circuitos. Un triste final para estos bólidos verdes en lo que se refiere a la participación de Aston Martin en los grandes premios. Hemos visto a los bólidos verdes máquinas inglesas de gran premio de distintas marcas. Ahora los veremos corriendo juntos en Silverstone, la cuna del automovilismo deportivo británico. El BRM Mark II, con motor V16 de 1,5 litros, propiedad de Nick Mason. Mason ha hecho mucho por los clásicos deportivos ingleses y su colección probablemente sea una de las mejores del mundo. El ERA de 1,5 litros con suspensión delantera independiente. El Aston Martin con motor delantero de 3 litros, tal como corrió en Australia, donde se vendieron tras su vida en los grandes premios. Numeroso público asiste al espectáculo. El Vanwall será pilotado aquí por John Harper. Este es el coche en el que Moss ha realizado antes una demostración. La salida no se da con bandera, sino con semáforo. El Vanwall sale el primero y tras él el Aston Martin. Este es el punto de vista del piloto desde un coche de gran premio de los años 50. Entran en la curva de Copse un Cooper Bristol y el Riley blanco con motor ERA. En cabeza de carrera, como era de esperar, un Cooper, no el modelo bajo, sino el anterior, campeón del mundo en 1959. Este es el Vanwall de 4 cilindros, con aproximadamente 260 caballos, rodeado por un Maserati y un Ferrari Dino. El Cooper pierde el liderato y lo recupera de nuevo. En curva, el Cooper es más rápido que los Ferrari. En un circuito como Silverstone, los Aston no se quedan muy atrás, pero les falta la potencia bruta de los coches italianos y no pueden competir en estabilidad y potencia con los Coventry Climax con motor de 2,5 litros. El Aston usaba un motor 6 cilindros derivado del diseño de Bentley, desarrollado inicialmente para el DB2, que se había montado en el Lagonda de la posguerra. El alta por delante del Aston y parece que le va a adelantar. El Connaught avanza hacia los puestos de cabeza. Este es Martin Stretton por el interior del Vanwall, seguido por otro Cooper. Cooper contra Ferrari, como en los días de Brooks y Jack Brabham. Un 250F se desvía de la trayectoria y el Connaught intenta seguirlo. H. Scott Brown libró una espectacular batalla con el 250F aquí en Silverstone en 1956 y consiguió la victoria.
El Vanwall es muy similar al coche que en 1956 venció el Trofeo Internacional, iniciando la carrera de éxitos de Vanwall. Y este es el Ferrari que le precedía en el Gran Premio de Inglaterra de 1958. El Cooper llevaba inicialmente ballestas que posteriormente fueron sustituidas por muelles. Al principio montaba un pequeño motor Coventry Climax de 1,5 litros, pero ahora lleva la unidad de 2,5 litros desarrollada en 1959. El motor Alta del Connaught y su característico rugido manteniendo a raya al Vanwall y al Maserati. Tres coches que simbolizan perfectamente el espíritu de competición de los años 50. El BRM continúa en los últimos puestos del grupo, una oportunidad de comparar la estabilidad del Vanwall y del 250F. Vemos primero al Cooper entrando en la curva Copse y la arriesgada maniobra del piloto del Connaught con frenos de disco. No puede adelantar al Maserati. El Ferrari Dino. Los Cooper y el Vanwall luchando con el Maserati. Willie Green, uno de los máximos exponentes de las carreras de coches históricos, en un 250F derrapando como solo puede hacerlo un 250F. Aquí se aprecia la diferencia de tamaño de los coches. El Vanwall con el Maserati, el Connaught con el Cooper. Tenían que cubrir la misma distancia, por lo que el combustible era un factor decisivo. El ERA original, el 8A, sigue haciendo un buen papel, con el característico sonido de su motor de 6 cilindros, y el BRM V16. El ERA tipo A a la izquierda y el tipo C a la derecha. La diferencia en las suspensiones se aprecia cuando entran en la curva Copse, y un Cooper Bristol tras ellos. El Alta contra el Riley blanco. Pocos años separan la concepción de estos dos coches, 4 cilindros frente a 6. Mirando al Alta, un coche de antes de la guerra, parece increíble que realmente sea tan antiguo. Su concepto de carrocería es bastante moderno. Y un Cooper Bristol. Con coches como este, Mike Hawthorne adquirió el prestigio que le llevó a Ferrari. Eran casi tan difíciles de pilotar como los ERA y su estabilidad era similar. El motor derivaba del BMW 328, obtenido como compensación de guerra por Bristol. El primer Lotus y los dos Aston Martin luchando con un Maserati 250F anterior. Y aquí se aprecia la diferencia de estabilidad entre el Aston y el 250F. El Aston debería tener una ventaja considerable en frenada, ya que monta discos en vez de tambores. Aquí vemos al Lotus inicial con la carrocería tipo Vanwall luchando con los Aston. Este era el coche de Colin Chapman, con la carrocería diseñada por Costin, similar a la del Vanwall. Evidentemente, las dos se deben a Costin. El motor Coventry Climax del Lotus fue desarrollado por Walter Hassan, que también colaboró en los primeros años de Bentley, y diseñó el motor de los Aston Martin. Hassan también participó en el equipo del diseño de BRM, otro parentesco para la historia de los bólidos verdes. A veces las cosas salen mal en las carreras de históricos. Algunas abolladuras sin importancia en la carrocería, aunque el valor de estos coches es incalculable. Últimas vueltas en Silverstone. Los Ferrari, Maserati, Vanwall, Cooper y Connaught siguen en forma.
Vanwall se sitúa junto a un 250F. Ya hemos visto las diferencias entre estos dos coches en cuanto a facilidad de pilotaje. El Connaught se sitúa detrás del Cooper de Rod Joyce, Martin Stretton con el Connaught y el 250F de Willie Green, John Harper con el Vanwall y Lindsay Owen Jones con el Maserati 250F número 4. Esto demuestra hasta dónde habría podido llegar el Connaught si hubiera contado con los fondos necesarios. El motor Alta de 2,5 litros emite un sonido impresionante y los Cooper echando humo para seguir con el grupo de cabeza. El Ferrari Dino es el coche que venció a Vanwall, BRM y Cooper en Silverstone en 1958. Y esta es la última vuelta. Entran en la curva Hoodcote por última vez. Como ocurría a menudo en su época, vence un coche rojo. El Alta por delante del relay y cae la bandera a cuadros. Una victoria italiana en un circuito inglés. Los bólidos rojos vencen a los bólidos verdes. Esta es la lucha que se libró durante años. Vanwall fue finalmente la primera marca inglesa en ganar el Campeonato del Mundo de Fabricantes. Cuando al final de la temporada del 60 John Cooper y Jack Brabham visitaron Indianápolis, decidieron construir un coche específico para las competiciones americanas. Ese diseño revolucionaría la competición al otro lado del Atlántico, y la relación entre Dan Gurney y Ford llevaría sus motores a los Lotus en las carreras en circuitos ovales. Con la eficaz ayuda de Gurney, Jim Clark dominó el panorama cuando marchó a Estados Unidos. Fue el primer piloto británico que ganó las 500 millas de Indianápolis sobre un coche británico. Otros han seguido sus pasos, pero Lotus, Ford y Jim Clark fueron los primeros. A pesar de que los bólidos verdes ingleses no tuvieron éxito en los grandes premios en los años 20, 30 y 40, sí que triunfaron en las carreras de Sport. En 1948, Howard lanzó el XK120 y en 1949 corrieron con él en Silverstone, en 1950 en Le Mans, al igual que Aston Martin con el DB2. Eso era lo que interesaba a los fabricantes: vender coches en otros países y utilizar la competición para promocionar la marca. A partir del Howard XK120 que vemos aquí pilotado por Moss en Silverstone, evolucionó el Howard Tipo C, la versión de competición. Este es un Tipo C de 1953 con carburadores Weber y frenos de disco, y una carrocería algo más ligera que el modelo original de 1951. Vemos otro coche del mismo equipo que terminó en segunda posición. El Tipo C original de 1951 apareció en Le Mans, donde se inscribieron 3 coches y un muleto, totalmente oficiales. Stirling Moss pilotó el número 22 que vemos aquí, con una abolladura en la parte delantera tras un incidente en los entrenamientos. Hasta el ingeniero Bill Haynes, a la derecha de la imagen, parece confiado. Esta es la famosa salida de Le Mans con los Allards al principio de la fila. Salen los primeros, los Cunninghams americanos y el Bentley número 14, construido antes de la guerra por Rolls-Royce, que corrió en Le Mans en 3 ocasiones. Al principio de la carrera, Moss se puso en primera posición, pero un pequeño problema le obligó a retirarse junto con el segundo coche del equipo. Solo quedaba un Howard, el de Peter Walker y Peter Whitehead. Mantuvieron una buena velocidad media, manteniéndose fuera de la frecuencia de vibraciones que había causado la rotura de los conductos de aceite en los otros 2 coches. Aunque Roy Salvadori era piloto de los Aston Martin oficiales, también pilotó los Howard Tipo C y Tipo D. Eran bastante diferentes.
El Jaguar era muy bueno, muy fiable. Supongo que era más fiable que el Aston Martin porque tenía un motor más grande y no tenía que ir tan apretado. No hay que olvidar que el Aston tiene un motor de 3 litros y competíamos contra los Jaguar de 3,5 y 3,8 litros y los Ferrari de 4,5 litros, por lo que se le exigía mucho al motor de 3 litros. Por eso el Jaguar era mucho más fiable, pero no era tan estable y no me gustaban sus frenos. Llevaba los frenos Dunlop con servofreno, que en mi opinión no eran tan buenos como los del Aston, pero eran muy buenos coches. Podías adelantar a otros coches en las rectas y eso con el Aston era mucho más delicado. Había que apurar en las curvas y no siempre era tan sencillo como parece. No bastaba con adelantar al Jaguar en la curva anterior a la recta. Había que adelantarle 3 o 4 curvas antes de la recta para obtener suficiente ventaja. Era muy difícil combatir a los Jaguar con el Aston. Mike Hawthorne habla con Lofty England en los últimos momentos de las 24 horas de Le Mans de 1955. Una nueva victoria de Jaguar, la tercera que repetirían en 1956 y 1957. El Jaguar tipo D era un diseño de Malcolm Sayer, mientras que el Aston Martin DB2 era un coche totalmente diferente, con su motor diseñado por Walter Owen Bentley, fabricado inicialmente después de la guerra para el Lagonda por una empresa adquirida por David Brown, el fabricante de tractores. Aquí vemos el DB2 con la versión de motor 2,6 litros, un coche a tener en cuenta por sus prestaciones y posibilidades de victoria. Estamos de nuevo en Le Mans en 1951, en el que sería el mejor resultado de los Aston hasta que ganaron la carrera en 1959. Un XK120 en boxes y uno de los Aston oficiales, el famoso VM F64. El DB2 que obtuvo mayor éxito en Le Mans así como en las Mille Miglia. Obsérvese la considerable diferencia. En los equipos oficiales, los pilotos no trabajan en los coches como ocurría en los privados. Se sustituyen las ruedas, se cierra el capó y un mecánico sella el depósito de combustible. La rueda del Jaguar vuelve a su sitio, mientras Eric Thompson sube de nuevo al coche. El piloto no lleva casco, no era obligatorio en esa época. Jaguar competía para impulsar sus ventas, pero Aston Martin lo hacía más bien por prestigio para el grupo David Brown. En Le Mans, en 1951, los Aston lo consiguieron y desde entonces sus coches tuvieron gran demanda en América y Europa. El Aston Martin DB3 de 1951 se presentó en el Tourist Trophy, con Lance McLean a los mandos, convaleciente de un accidente con un HWM. En el comienzo de la carrera compensada vencería a Jaguar y los Aston, que habían ido muy bien en las primeras etapas, tuvieron que retirarse. El trofeo Daily Express de 1952 en Silverstone fue una lucha entre Jaguar, Aston y Ferrari. Mike Hawthorne arrebata la segunda posición a Moss, pero pronto le adelantan. Vemos el Fraser Nash, los Cooper Bristol y los Jaguar de Écurie Cos. Estos son los Aston en grupo. Aston Martin pronto se dio cuenta de que el DB3 era demasiado pesado para resultar competitivo. En 1952 corrieron aumentando la potencia del motor de 3 litros, hasta que llegó este coche, el DB3S, con la carrocería diseñada por Frank Freely y que corrió como coche oficial desde 1953 hasta 1956. Sin duda la estabilidad era magnífica, los frenos eran insuperables. La potencia era inferior a la de otros coches, pero podían compensarlo con la estabilidad y la frenada. Y si tuviera que correr de nuevo, elegiría el Aston. Si volviera a los viejos tiempos, volvería a elegir el Aston. Era superior en estabilidad a los Ferrari y a los Jaguar tipo B. Era maravilloso pilotarlo.
Aston consiguió los 4 primeros puestos en la carrera de Sport que precedió al Gran Premio de Inglaterra de 1955 en Aintree, sorprendiendo incluso a Rudolf Uhlenhuth de Mercedes. Fue una lucha entre los miembros del equipo en la que venció Roy Salvadori. En 1957 el DB3S fue sustituido por el DBR1, que venció en Le Mans. Este es Paul Frère, el piloto y periodista belga. Recuerdo que John Wyer era un magnífico director y conseguía que los miembros del equipo hicieran lo que él quería. A veces se nos daban órdenes de equipo y en las paradas de boxes todo estaba perfectamente organizado. Este coche funcionó perfectamente todo el tiempo. El único problema era la caja de cambios, que era terrible, pero sin duda era el mejor coche, el más estable que he pilotado en las carreras de Sport. La victoria de Aston no resultó sencilla. El coche de Moss se retiró después de liderar la carrera en las primeras etapas y problemas de neumáticos retrasaron a Salvadori, que perdió el liderato frente a Ferrari. Pero el coche italiano iba demasiado apretado y cuando se retiró, los Aston volvieron a la carga. Y aparte de quemar los pies de los pilotos, no les fue nada mal. Al fin obtuvieron la primera y segunda posición tras haberlo intentado muchos años. El año siguiente el DBR1 terminó en tercera posición en un equipo privado. Para Aston Martin, la victoria en Le Mans era importante para el Campeonato Mundial de Fabricantes de categoría Sport. Las carreras puntuables eran Sebring a comienzos del año, en la que los Aston se tuvieron que retirar. La Targa Florio, con otra retirada. Nürburgring, donde ganaron. Le Mans, otra victoria. Y por supuesto, la última carrera del año, el Tourist Trophy de Goodwood. Nervios en los últimos minutos de la carrera, con los Aston en primera y segunda posición. Si Shelby y Salvadori estaban exhaustos después de la carrera, Tony Brooks sabía a lo que se enfrentaba en Ferrari. El Ferrari era más potente, pero no tenía la estabilidad del Aston Martin, lo que creo que nos perjudicó en Goodwood, que era la última prueba del campeonato ese año. No sé si ya se llamaba Tourist Trophy o no. La última prueba se celebró en Goodwood. Allí Aston Martin ganó el Campeonato del Mundo de Sport frente a Ferrari. Era un circuito muy revirado para el Ferrari, pero que le iba muy bien al Aston Martin debido a su excelente estabilidad, por lo que nos ganaron a todos en ese circuito. Aston Martin obtuvo una merecida victoria. La principal diferencia entre los dos coches era la mayor potencia del Ferrari frente a la mayor estabilidad del Aston, y en Goodwood la estabilidad era el factor determinante. En la primera parada en boxes, Moss había entregado el coche a Salvadori, que había ampliado la ventaja. Salvadori entró para la segunda parada programada y por segunda vez los Aston Martin sufrieron un incendio desastroso en los boxes de Goodwood. El coche sufrió graves daños sin consecuencias para los pilotos. Para Moss la cuestión era, ¿quedan más Aston Martin? Se hizo entrar en boxes al segundo coche, Whitehead se retiró y Moss continuó en carrera. Continuó pilotando como solo Stirling Moss podía hacerlo en una carrera así. Finalmente volvió a ponerse en cabeza y los Aston terminaron en primera y segunda posición. Una victoria aplastante en el Campeonato del Mundo de Sport de 1959. Roy Salvadori fue el piloto que corrió más tiempo para la marca. Le vemos aquí en la carrera de Goodwood después del incendio. Conseguido su objetivo, Aston se retiró de la competición en la categoría Sport como había hecho Howard unos años antes. Los Aston eran Sport prototipos que podían conducirse en carretera abierta. Los GT, que le siguieron, eran coches de producción. Lo que vino después eran prácticamente prototipos Sport de competición. Vemos a Sir David Brown celebrando su victoria. Pasamos a Silverstone. Este es David Brabham, hijo del Sir Jack Brabham, en el Howard Tipo C, vencedor en Le Mans en 1953, con frenos de disco y carburadores Weber.
Los discos fueron la clave del éxito de Jaguar en la carrera de 1953. El tipo D experimentó un desarrollo análogo al tipo C, con la versión de morro largo, la aleta posterior e inyección mucho más rápidos que el coche original de 1954. En primera línea de parrilla, los Maserati, un V8 de 4,5 litros, un 2,5 litros y un 3 litros, ambos de 6 cilindros. Los tipo D se especializaron en Le Mans. El eje posterior rígido se aceptaba bien a su tipo de superficie, al contrario que las suspensiones independientes de otros coches. Tras la salida, los 400 centímetros cúbicos adicionales del tipo D no suponen realmente una ventaja. Todos estos coches se inscribieron con las especificaciones de 1956. El Jaguar es un coche ex oficial de 1956 que corrió la carrera de 1957 y terminó segundo en la general. Maserati contra los tipos D, de morro largo y morro corto. Frank Sinter en el coche de morro largo buscando un hueco y la forma aerodinámica del tipo D, perfectamente adaptada a las curvas y a las largas rectas de Silverstone. A bordo del Jaguar Designer, caja de cambios de 4 velocidades y espacio para un pasajero. Estos coches se podían conducir perfectamente en carretera abierta. Reducción a tercera para la curva Stowe y vemos el esfuerzo que tiene que hacer el piloto para equilibrar la potencia con la dirección. La banda de potencia útil llega hasta 6.000 revoluciones. Esta zona, que se hace en cuarta a 240 km por hora, probablemente es la más rápida del circuito. Sobre todo cuando frena y reduce al pasar bajo el puente. Ahora va en segunda. Esta parte del circuito es una larga curva a izquierdas. Una curva a derechas, en la que se utiliza la potencia para hacer deslizar la cola, derrapando y acelerando a fondo para pasar por la recta de boxes. Así es una vuelta al circuito de Silverstone en un Jaguar tipo D. Detrás otro Jaguar, y Maserati defendiendo los colores italianos. Este es el Cooper Jaguar Mark II, con el motor de cárter seco del Jaguar tipo D y suspensión trasera independiente, construido a mediados de los 50. Los dos tipo D intentan escaparse y lo consiguen en cierta medida. Detrás, el Maserati con el gran V8 y acercándose el 300S con el venerable Willy Green a los mandos. Aunque el coche con motor más grande tiene más potencia, Green es más agresivo. Encabeza el coche de morro largo y el de morro corto tras él. Es fácil diferenciarlos. En los Jaguar tipo D de producción, la parte posterior y la delantera iban atornilladas a la sección central, a diferencia de los coches monocasco originales. Estos son los oponentes italianos. Willy Green presiona ahora el tipo D de morro corto. La aleta vertical solo se veía habitualmente en el coche que corría en Le Mans. Al principio llevaban un pequeño parabrisas solo para el piloto, pero a partir de 1956 se instaló un parabrisas completo y asiento para el pasajero, como se ve en este coche pilotado por Ray Belm. Dos Aston Martin DB3S oficiales y una versión de producción. Puede verse la diferencia entre las carrocerías. El número 17 es el famoso EMU63, que hizo su debut aquí en Silverstone y que participó en Le Mans, donde resultó prácticamente destruido. Posteriormente se volvió a carrozar de este modo. Y el Maserati 300S número 3 de Steve Raswell haciendo un trompo.
Raswell deja que el coche salga de la pista para no entorpecer el paso de los demás coches. El Jaguar tipo C luchando con la escuadra de DB3S de producción. El tipo C fácilmente superado por los Aston, que son más modernos, ligeros y estables. El diseño del Jaguar tipo C se remonta a 1951. Los Aston Martin DB3S demostraron su potencial, igualando a los tipo D en los circuitos británicos. Cooper número 7, exoficial, pilotado por Ivor Webb, que ganó en Le Mans con un Jaguar en 1955. Aquí le vemos luchando con el Lotus 11 Le Mans. Estos coches alcanzaron un gran éxito en Le Mans, ganando en su categoría. Aquí aparecen el DB3S y el tipo C. El Jaguar C está alcanzando a David Brabham, que tiene capacidad de sobra para superar la desventaja de su Aston. El tipo D de John Harper se sale de la pista a gran velocidad y se recupera sin daños. Y este es el Jaguar HWM. El HWM fue el último coche producido por John Heath cuando pasó de los grandes premios a los Sport. Un Halley Silverstone precede a un grupo de rarezas. Y este es el único Bristol que queda en el mundo de la versión que corrió en Le Mans. Simon Draper demuestra a Stephen Archer que el coche continúa siendo competitivo. Recordemos que el Bristol se desarrolló a partir de un ERA tipo G. El Halley Silverstone lleva un motor Riley. Y el Alta, que ahora lleva un motor Jaguar, fue un elegante coche de gran premio. Volvemos con Frank Signar y la última vuelta en el Jaguar tipo D. Es necesario trabajar con el acelerador para controlar la potencia. Para girar utiliza tanto el volante como el acelerador, cuando le adelanta un Maserati. Signar cambia de segunda a tercera. Pasa por boxes y pone cuarta. El coche se desequilibra ligeramente cuando sube de marcha, pero no tiene otro remedio, para no pasarlo de vueltas. Ahora reduce a tercera para la curva Copse. Vemos cómo frena el Jaguar para entrar en Berkets. El Maserati derrapa y Signar lo evita con precisión y sangre fría. Última vuelta en cabeza para Frank y su Jaguar JCB tipo D de morro largo, que terminó segundo en Le Mans en 1957. Pone tercera para la curva Stowe y pasa frente a otro tipo D. Entra en la curva Stowe, tal como era originalmente, tercera otra vez. Y ahora acelera a fondo adelantando a coches más lentos. Deja la granja a la derecha, donde estaba inicialmente la línea de salida en Silverstone, bajo el puente y la nueva sección Woodcote. Segunda velocidad.
y se aprecian los saltos de la aguja del cuentavueltas. Ahora coloca el coche para la última curva a derechas. Corrige haciendo contravolante y se dirige a la curva Hood Code y a la bandera a cuadros. Y otra victoria para uno de los grandes deportivos clásicos que han llevado el color verde inglés, el Jaguar tipo D. Después de la era de los coches Sport vino la de los GT. Aquí vemos a Aston Martin GT semioficiales, el modelo DB4 en Goodwood durante el Tourist Trophy de 1961. Contaban con un motor de 6 cilindros y 3,7 litros. Y aquí tenemos a Moss hablando con Salvadori amistosamente antes de la salida, pero en la pista librarán una lucha memorable. Y ahí vemos a un piloto que se equivoca de lado. Ferrari en cabeza, Aston segundo y Ferrari tercero. Impresionantes las derrapadas de los Aston Martin. Esto es lo que daba emoción a estas carreras. El piloto de Aston Martin hace gala de su audacia adelantando al Ferrari en la curva Madwick. Esta situación no duraría mucho. Problemas con los neumáticos retrasaron a los equipos de Aston Martin y tuvieron que conformarse con la segunda y tercera posición. El hombre que dominó el Tourist Trophy fue Stirling Moss. En la edición de 1963 de las 24 horas de Le Mans, el aspecto de estos coches es todavía el de deportivos de carretera. Los Aston con carrocería especial, un desarrollo del DB4 GT, eran rápidos pero frágiles. El McLaren de Bruce McLaren rompió el motor y llenó de aceite el circuito, lo que causó este accidente en el que un Jaguar quedó destrozado por el fuego. En Mallory Park vemos al Jaguar tipo E aligerado de Salvadori luchando con el Ferrari de Mike Parkes y el Jaguar de Graham Hill. Ferrari contra Jaguar, Parkes contra Hill y Salvadori. Graham Hill ganó esta carrera. Para ver de nuevo estos coches en acción, volvemos al Silverstone a la carrera de GT. Los poderosos Ferrari en cabeza por delante de los coches ingleses. Después de todo, en la época Inglaterra solía dominar en los grandes premios y Ferrari ganar numerosas carreras en la categoría GT. Aston Martin fabricó una versión con carrocería especial del DB4 GT que vemos aquí en cuarta posición, y tras él la versión definitiva del Jaguar tipo E de carrocería ligera diseñada. Este es un raro coche italiano que no se produjo en número suficiente para inscribirse en ninguna categoría, excepto en prototipos. A bordo del Jaguar con Willie Green. Vemos al Ferrari 250 GT y al GTO posterior. Dos tipo E ordinarios y un Austin Halley luchan con un MGB. Y Stirling Moss al volante del número 17. Otra vez a bordo, esta vez en un raro Shelby Mustang con Willie Green al volante. En esta carrera los coches tienen que realizar una parada obligatoria. Delante va Nick Faur con el Aston Martin, intentando mantener a raya a los Ferrari. Y este es el último de los Ferrari GTO de motor delantero. El Aston Martin intenta desesperadamente reducir la diferencia. El Aston Martin tiene ventaja en cilindrada. Solamente existe una unidad de Aston Martin con esta carrocería especial. Nick Faur la comparte con el propietario, Simon Draper. Una rápida mirada para controlar el Jaguar tipo E. Superado el Jaguar, el Aston traza por el interior la curva Copse ya en segunda posición. El Jaguar lo conduce Justin Bell, el hijo de Derek Bell, vencedor de Le Mans en tantas ocasiones.
Bell ataca por el interior y se pone en cabeza. Nick Ford reduce distancias. El que fuera dibujante y ahora concesionario de coches adelanta por el interior con el Aston Martin y se pone en cabeza. Bell mantiene la segunda posición sin renunciar al liderato junto con el Ferrari. De nuevo a bordo del Aston Martin. Estos coches eran muy subviradores y extremadamente difíciles de controlar. Esta es la última versión que ya había resuelto algunos de los problemas a los que se enfrentaba Salvadori en el DB4 GT normal, o los Aston carrozados por Zagato. Lamentablemente no están aquí hoy, como tampoco está el Lotus Elite, el GT diseñado por Colin Chapman, monocasco de fibra de vidrio con motor Coventry Climax y suspensión trasera de trapecios. Un MG hace un trompo. Willie Green no tiene problemas, pero el Ferrari sí los tiene, y modifica su trayectoria para evitarlo. Lindsay Owen Jones hace un trompo. Volvemos al Aston Martin, la marca que James Bond 007 contribuyó a popularizar desde la película Goldfinger para dar sobre él la última vuelta a Silverstone. La carrera se está acabando y con ella nuestro programa. Hemos visto las marcas inglesas más importantes y hemos hablado de sus avatares en competición. La propia historia de Aston Martin, la marca fundada en 1922 por Lionel Martin, es en gran medida la misma de otras grandes históricas inglesas. Tradición deportiva de alto pedigrí, junto a malos, muy malos resultados económicos. Inglaterra ha producido buenos y muy buenos deportivos, no cabe duda. Coches preciosos, con una clase especial, con un toque de británica distinción que ha proporcionado a la industria de su graciosa majestad una fidelísima clientela, generalmente de alto poder adquisitivo, en todas las esquinas del planeta. Pero desde un punto de vista más global, los ingleses no han logrado ni la excelencia mecánica de los alemanes, ni la reputación deportiva de los italianos, ni el poderío industrial de los franceses. Han construido, eso sí, multitud de automóviles extraordinarios, nombres como Alta, Aston Martin, Bentley, BRM, Connaught, Cooper, ERA, Fraser-Nash, HMW, Howard, Lotus, Napier, Riley, Sunbeam, Banwell, nunca serán olvidados. Tienen ya un lugar por derecho propio en la historia del automovilismo deportivo. Y Simon Draper pisa a fondo el acelerador. Como en los viejos tiempos, nuestro Aston Martin va a ser saludado como ganador por la bandera a cuadros del circuito de Silverstone, la cuna de los bólidos verdes, los grandes deportivos ingleses.